El evento de hoy es un videoforum y la propuesta de película que se hizo para que todos viéramos previamente y después poderla comentar es la del joven Karl Marx, que es una película francesa bastante actual del 2017, en que se nos presenta a un Marx y a un Engels jóvenes idealistas en sus comienzos. Y bueno, pues hablaremos de esta película y estructuraremos el videoforum en dos partes. Una primera parte donde nuestro ponente de hoy, que es Alejandro, militante de March 21, nos hará una presentación más técnica, ¿no?, seguida de una puesta en contexto de la película. Y luego en una segunda parte, pues a partir de una serie de preguntas que hemos pensado, nos organizaremos en pequeños grupos para debatir y luego pondremos nuestras ideas en común. Las preguntas ya están escritas en el chat, tanto de aquí del Zoom como del Telegram. Y bueno, ya sin más demora, bienvenido Alejandro. Hola, hola a todos. Bueno, voy a intentar hacerlo un poco ordenado, aunque creo que me va a costar un poquito. Voy a hablar primero de los datos técnicos brevemente de la película y luego un resumen, el contexto y un análisis un poco más detallado de algunas partes, pero bueno, intentaré ser breve. Bien, la película es una coproducción franco-belga-alemana del año 2017 y se realizó para conmemorar el 200 aniversario del nacimiento de Marx. Marx nació en 1818. Bien, hay tres productoras de la película, una que es Agathe Film, que es francesa, quizá quien forma parte de esta productora así más de renombre es Robert Guédiguian, que es un director francés que hace cine social y bueno, tenemos buenas películas. La ciudad está tranquila, también tiene una película sobre la vida de Mitterrand. Fue miembro del Partido Comunista Francés y creo que ahora estaba o era militante del partido de Mélenchon, creo. Luego, la otra productora es Velvet Film, que es nació en 1986 en Alemania y la fundó el propio director, que es Raúl Peck. El director es haitiano. Bueno, y la otra productora es Raw Film, que es una productora de cine independiente. Bien, el director es un personaje interesante. Fue un activista haitiano, nació en 1953, pero bueno, vivió en varias partes del mundo, incluso también en el Congo, en Nueva York, en Francia. Y un dato curioso es que fue ministro de Cultura de Haití entre marzo de 1996 y septiembre de 1997, dentro de un gobierno que se podría considerar socialdemócrata. Ha hecho varias películas, entre ellas algunos documentales. El anterior al joven Marx fue I'm Not Your Negro, que aquí en castellano se tradujo como No soy un negrata, de 2016. Bueno, trata sobre la vida del activista y escritor negro J Balvin, sobre la lucha de los derechos civiles de los negros en Estados Unidos en el siglo XX. Fue nominada al Oscar como mejor documental. Y hay otra que es del año 2000, que se llama Lumumba, que es sobre el líder anticolonialista congoleño Patrick Lumumba. Fue una figura clave en la independencia del Congo de Bélgica. Bien, ya entro directamente en lo que es la película. Bien, el joven Karl Marx, cronológicamente hablando, trata de, o sea, los hechos de la vida de Marx que transcurren entre 1843 y 1848. En 1843 es el año en el que rompe con Breuil los jóvenes hegelianos y bueno, se clausura la Gaceta Renana, que era el periódico donde trabajaba, y acaba en 1848 con la publicación del Manifiesto Comunista. Bien, cuando clausura, el gobierno prusiano clausura voy a hacer spoilers, así que imagino que todo el mundo ha visto la película, si no, bueno, quien más quien menos conoce la vida de Marx. Cuando cierra la Gaceta Renana, se traslada a París en 1844 en la casa de Arnold Ruge, que era el director del periódico donde empezó a trabajar, los Anales Franco-Alemanes. Se encuentra con Engels, ya lo había conocido brevemente 2 años antes, pero ahí tienen una reunión más duradera y ahí es donde surge, digamos, la amistad que ya duraría toda la vida.
De hecho, la película quizás se tendrá que llamar Los jóvenes Marx y Engels, ¿no? Porque Engels también es un personaje muy importante en la película. Aunque el comienzo de ese encuentro es un poco tenso, pero luego empiezan a hablar y es donde surgen donde se ve que tienen mucha afinidad y dura la amistad pues ya para toda su vida. Ahí Engels le comenta a Marx que la crítica a la dialéctica hegeliana del propio Marx es muy brillante y más le dice a Engels que había leído su libro sobre las condiciones de la clase obrera inglesa y también le dice que es muy brillante. Esto convenció más de que la clase obrera sería la gente, el instrumento bueno, de la revolución, de la revolución comunista, ¿no? Eh, bien, un momento. Vale. También Engels, bueno, luego después de ese encuentro se van de juerga por ahí, toman un montón de chupitos y ahí es donde también sirve para consolidar su amistad. Cuando acaba esa salida nocturna, por la noche antes de irse a casa, en la película se muestra que Marx se le ocurre una de las afirmaciones más famosas de Marx, que está contenida en su libro Tesis sobre Feuerbach, que los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Bien. Antes también había aparecido Engels en la fábrica de su padre y aparece como conoce a una trabajadora irlandesa. De hecho, en la película se apunta un poco el racismo que hay de los ingleses hacia los irlandeses, que se ve que sufren una doble opresión, una opresión de clase y opresión opresión racista, y conoce a la que sería su mujer, que fue una trabajadora despedida por su padre, por el padre de Engels. Bien, ahí en ese sentido, en la película también se muestran las contradicciones del propio Engels que tiene, que lucha por la mejora de las condiciones de vida de la clase trabajadora, pero a la vez está a sueldo de su padre, que es un capitalista que se gana dinero explotando a sus trabajadores. Aparece un poco esa contradicción, incluso al final, en la escena final de la película, Marx incluso le dice a Engels claro, que él no tiene ningún tipo de problemas económicos, que hay una especie de reproche, pero bueno, al final la cosa no va más, pero es interesante ese aspecto de la película. También a lo largo de toda la película aparece, bueno, las penurias económicas que vive Marx, no solo en los años que transcurre, sino prácticamente durante toda su vida. Marx se casó con Jenny von Streichen, no, creo que se dice así, que era una familia de las importantes, o una familia de clase alta alemana. El hermano era ministro del gobierno alemán, pero ella renunció, digamos, a la fortuna de su familia para casarse con Marx y no quiso recibir ningún tipo de dinero. Bueno, pues eso, las penurias que vive Marx se refleja también bastante bien en la película. Bien, anteriormente hablé de la mujer de Engels porque fue una de las que habla de la Liga de los Justos a Engels y luego a Marx. Y en parte conoce la Liga de los Justos por ella. Bien, la Liga de los Justos era una organización precedente de la Liga Comunista. En un principio, los dirigentes de la Liga de los Justos eran reticentes a que Marx y Engels participaran en ella, pero finalmente aceptan que Marx y Engels participen. El ideólogo principal de la Liga de los Justos era Wilhelm Weitling, aunque Marx
habla de este autor como uno de los primeros comunistas de Alemania, sí que lo criticó bastante digamos, su teoría era muy abstracta. Por ejemplo, habla de que el objetivo de la clase obrera es que alcance la felicidad. Es decir, tener un discurso muy abstracto y no y poco centrado en las condiciones materiales, y no es un discurso sin bases teóricas sólidas. De hecho, más lo acusa de profeta, orador sin fundamento, y que no tiene una teoría propia del proletariado. Bien, es verdad que Weidling se oponía a la vía reformista que habían defendido hasta entonces los socialistas utópicos, y señala a la clase obrera como la protagonista de la revolución. Detrás de la sociedad comunista estructurada en asociaciones de familia, pero se retrotrae a Jesucristo, del que dice de que es el primer revolucionario en su lucha contra los fariseos. Claro, era una especie, Wilhelm Welding al final era una especie de profeta o de líder mesiánico, pero poco anclado en la realidad material, ¿no? Y es una de las críticas principales que le hizo Marx a Weidling. Otro personaje importante que sale en la película es Proudhon. De Proudhon, al principio tiene buenas relaciones, pero también acaba siendo muy crítico con él, por unas razones parecidas a las críticas que le hace a Wilhelm Weidling. Proudhon rechaza integrarse en la Liga de los Justos, y en el fondo viene a ser un filósofo teórico, pero que no se acaba implicando activamente en las organizaciones obreras. Proudhon escribe un libro que es La filosofía de la miseria, y a esta responde Marx con La miseria de la filosofía. Esta obra acaba con una cita muy elocuente de George Sand, que es: el combate o la muerte, la lucha sanguinaria o la nada. Es así como se plantea inexorablemente la cuestión. Es decir, Proudhon habla un poco del pacifismo, pero a nivel muy idealista, y tampoco sin entrar a fondo en cuáles son las condiciones materiales, o en cómo la clase trabajadora puede autoemanciparse, ¿no? Puede conseguir la autoemancipación, que es lo que al final acaba aportando, lo que acaba aportando Marx, el aspecto principal que acaba aportando Marx a la lucha o al comunismo. De hecho, tanto el socialismo como el comunismo ya eran previos a Marx, pero Marx, digamos, le da la base científica, que sería el materialismo histórico. De hecho, siguiendo con lo que Marx dice de Proudhon, cuando Proudhon muere, lo que escribió Marx sobre Proudhon. Bien, Proudhon tenía una inclinación, lo leo tal cual. Proudhon tenía una inclinación natural por la dialéctica, pero como nunca comprendió la verdadera dialéctica científica, no pudo ir más allá de la sofística. En realidad, esto estaba ligado a su punto de vista pequeño burgués. Al igual que el historiador Raumer, el pequeño burgués consta de por una parte y de por otra parte. Como tal, se nos aparece en sus intereses económicos y, por consiguiente, también en su política y en sus concepciones religiosas, científicas y artísticas. Así se nos aparece en su moral y en todas las cosas. Es la contradicción personificada. Y si por añadidura es, como Proudhon, una persona de ingenio, pronto aprenderá a hacer juegos de manos con sus propias contradicciones y a convertirlas, según las circunstancias, en paradojas inesperadas, espectaculares, ora escandalosas, ora brillantes. El charlatanismo en la ciencia y la contemporización en la política son compañeros inseparables de semejante punto de vista. A tales individuos no les queda más que un acicate, la vanidad. Como todos los vanidosos, solo les preocupa el éxito momentáneo, la sensación. Y aquí es donde se pierde indefectiblemente ese tacto moral que siempre preservó a un Rousseau, por ejemplo, de todo compromiso, siquiera fuese aparente, con los poderes existentes. Es decir, al final, la concepción que acaba teniendo Marx de Proudhon, como se puede comprobar, no es muy positiva. Bien, quiero resaltar, hay muchas escenas interesantes, pero dos en especial.
hay una, a ver si un momento, sí, una en la que Marx y Engels se encuentran con un industrial que es amigo del padre de Engels y en la que se refleja muy bien cuál es la mentalidad propia digamos, del capitalista y cómo Marx y Engels lo acaban rebatiendo, porque a cuenta del empleo de niños en la fábrica. Claro, el capitalista en su lógica acaba diciendo, bueno, es que si dejo de emplear a niños, los demás no, pues no voy a ser competitivo porque los demás lo siguen haciendo y entonces no voy a tener beneficios. Y claro, a eso más le responde que donde él ve beneficio, él ve explotación, donde el capitalista ve beneficio, él ve explotación. Claro, y el capitalista tenía una forma de entender la sociedad que era completamente diferente a la sociedad a la que bueno, aspiraba Marx y Engels. Y luego hay otra escena que creo que es muy importante y es en el Congreso de 1947 de la Liga de los Justos. En ese congreso es cuando la Liga de los Justos pasa a llamarse la Liga Comunista. Bien, el lema de la Liga de los Justos ya da una idea del cariz idealista o abstracto de su lucha, sin tener una base teórica o materialista fuerte, que era el lema de todos los seres humanos son hermanos, que claro, suena muy bonito, pero claro, los burgueses también son hermanos, es decir, en ese lema no hay no está implícita la idea de la lucha de clases, que es lo que acaba aportando más. Entonces, en ese congreso, Engels da un discurso que cambia radicalmente el punto de vista de la Liga. Indica que la clave está en los antagonismos de clase. La burguesía es el enemigo, por lo tanto, la burguesía nunca podrá ser, los burgueses nunca podrán ser hermanos. Y es la autoliberación del proletariado, no de la humanidad en general, sino del proletariado, la que liberará a toda la humanidad. Es decir, la humanidad no se libera al completo si no se autolibera, si no es el proletariado el que se autolibera. Y eso tiene un nombre que es el comunismo. En ese congreso se cambia el lema por el de Trabajadores del Mundo Unidos y bueno, se cambia el nombre a la Liga Comunista. Ahí luego los socialistas utópicos pues acaban abandonando, los seguidores de Wilhelm Weitling, que no asistió, y algunos seguidores de Proudhon también que había, que rechazó también participar en la Liga de los Justos. Y la película acaba pues con lo que iba a ser el ideario, por llamarlo así, el catecismo, bueno, el catecismo tiene una connotación despectiva, cuando digamos el ideario de la Liga Comunista, que fue digamos, el manifiesto comunista, pues, un libro que tuvo una influencia enorme posteriormente y sigue estando muy vigente. La película acaba con la publicación del manifiesto comunista y a partir de ahí surgen un montón de revueltas y revoluciones a lo largo de toda Europa. Bueno, y lo dejo aquí y ahora ya pues a continuación creo que en el debate saldrán más ideas. Muchísimas gracias, Alejandro. Me parece súper interesante el análisis que has hecho, sobre todo esas dos escenas. Y bueno, si os parece, pasamos al debate, que la idea sería seguir un poco estas 6 preguntas que he dejado en el chat, pero que las leo también. La primera es si es posible ser revolucionario, consecuente y a la vez directivo de una fábrica. La segunda es si, como decía Alejandro, ¿no?, que analizaba las críticas de Marx a Weitling y Proudhon, si Marx fue demasiado tajante o no en sus tratos con ellos, ¿no?, y a sus fuertes críticas a las visiones filosóficas abstractas. La tercera pregunta es que cómo evaluáis el papel de Jenny Marx y Mary Brands, las compañeras de Marx y de Engels, que en esta película me parece que se las visibiliza mucho y eso es interesante. La cuarta pregunta es si es sano que una organización obrera dependa de intelectuales para escribir su manifiesto.
Luego, si es la vida personal de Marx y de Engels un factor importante para evaluar su teoría, y supongo que cómo, ¿no? Cómo esto afecta. Y luego ya finalmente poner un poco el marxismo en el momento actual, ¿no? Si es normal, por un lado, que un texto como el Manifiesto Comunista o el Capital aún sigan siendo relevantes hoy, y qué aspectos consideráis que aún son aplicables o no lo son tanto y tal vez habría que revisarlos o adaptarlos. Entonces, bueno, si os parece, dejamos 30 minutos para debatir entre nosotros y luego lo ponemos en común.